Podría ser que se vaya la luz dentro de un momento aquí porque está con ganas de llover, está oscuro. O un trueno por ahí se va. A ver cuánto nos dura la batería que mantiene el router. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy queremos arrancar ya el último tema de 111 que tiene que ver con funciones trigonométricas inversas. En el libro de Chokosky, la versión 13, sería la sección 7.6. Aquí lo tengo exhibido. Y el libro arranca hablando de propiedades de las inversas en general. Sería esto. Tal vez hago un comentario ligero. Y aquí están dando la idea de dónde sale la definición del seno inverso, que es la primera que vamos a ver. Conforme avancemos voy a explicar más o menos de dónde viene esto. Primero voy a tratar de leer la definición para que la podamos interpretar y tener una idea al mismo tiempo de lo que es la gráfica. Voy a usar mi apuntador a ver si no tenemos líos con la tinta digital que nos está metiendo en graves problemas. Bueno, la definición dice que la función seno inversa denotada por seno a la menos 1 en algunos textos, en algún otro se denota por arc de arco y después se le agrega seno o sen. Es lo mismo que seno a la menos 1. Arsen es equivalente en unos textos, o en este mismo también lo acostumbran usar, a seno a la menos 1. Ese menos 1 no es un recíproco. Es decir, es equivalente, pero decir seno a la menos 1 va a ser lo mismo que las demás funciones trigonométricas inversas. Seno a la menos 1 de un x siempre va a ser diferente de 1 sobre x, que son los tradicionales recíprocos, 1 sobre el seno de x. Cuidadito va a ser eso. Por eso se está definiendo, porque no es una propiedad de los reales la que refiere a ese menos 1. Es una definición. Por lo tanto, el seno a la menos 1 de x es diferente a 1 sobre el seno, cambiándole el signo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Yo no sé si acuerdan ustedes de las propiedades de los reales, los recíprocos. 2 a la menos 1, por ejemplo, era equivalente a tener un 1 sobre 2 elevado a la 1, que era equivalente a tener 1 sobre 2, un medio. Esos son recíprocos, pero la definición está, eso no está permitido. Empecemos con esa aclaración. Ahora vamos a borrar esto y voy a seguir, ¿verdad? Denotado por seno a la menos 1 o arc seno de arco, está definida por, esto se parece a la definición de un logaritmo. No sé si ya llevaron 110 algunos que se parece, dice, agarran y toman e identifican al seno inverso como y. Están llamando al seno inverso y. Y luego dice, sí, solo sí, esta equivalencia es cierta. Y igual a seno a la menos 1, sí y solo sí, que también lo pude haber abreviado, pues no aquí porque este es formal. En el cuaderno lo puedo poner así, o simbólico también, para ustedes, que era el equivalente que teníamos. X se escribe como seno de Y. ¿De dónde viene eso? Voy a empezar con esa última parte sin leer el resto. Ellos hablan de seno a la menos 1, le asignan Y. Para ver si entramos en esto. Para llegar de esta primera parte a la segunda, que es esos son equivalentes, es lo mismo decir sen y igual a seno a la menos 1 que lo que está a la derecha. Recuerden que estos son viajes, viaje de ida y viaje de venida. Así ven. Y para llegar a la última parte, teniendo lo que está a la izquierda, lo que se hizo, vamos a ver si me deja cambiar de color esto. Hay que pelear para hacer cambio de colores aquí. Es un desastre. Yo pensé que tenía... No me deja cambiar de colores. Bueno, entonces, lo que voy a hacer a partir de esto para llegar a la equivalencia es aplicar seno a ambos lados. Se miraría así, ¿ven? Si aplico seno a la izquierda, se miraría seno de Y. Esta es la propiedad de las inversas. Y aquí se miraría como seno del seno a la menos 1, que yo hablé un poquito cuando hablamos de valores exactos o encontrar valores aproximados con la máquina, que se mira así, ¿ven? Esto es composición de funciones, lo último. Pero si este X está en este dominio, si ese X está en ese dominio, que sí lo está, X está variando de menos 1 a 1, estos senos se cancelaban o se cancelan. Y de ahí me queda que el seno de Y, al cancelar eso me queda X. No más que en la definición ponen primero el X, después el seno, que sería esto que está aquí. Es decir, que para pasar de aquí para allá solo aplica seno a los dos lados.
Y para pasar de la derecha a la izquierda también aplica seno a los dos lados y tiene la equivalencia. Solo estoy aplicando las funciones inversas nada más. Voy a borrar esto y me voy a ir un poquito a ver esas inversas. Esas inversas las están mencionando aquí en el libro, aquí, las propiedades. Aquí dice, ¿eh? Vamos a ver si usamos el apuntador otra vez. Estoy bastante limitado con este problema. Venga, sí, ¿ve? Aquí tengo la composición, ¿ve? Esta propiedad es válida para todas las inversas. Si yo aplico la función ordinaria a una inversa, en el caso de nosotros seno a seno a la menos 1, me queda el argumento, este argumento. Todas las funciones se eliminan, una con otra se neutralizan. Me queda ese x, nada más. Lo que pasa es que hay que decir que ese x debe estar en el dominio de f a la menos 1. Aquí lo dicen con palabras. Allá en la definición me dicen explícitamente quién es el dominio del seno inverso. Son generales. Luego, la composición también la puedo aplicar al revés. En términos de 110 está el equivalente a decir f a la menos 1 compuesto con f. Esto sería la composición, ¿no? Y la imagen se escribía así, pues primero se aplica f a la menos 1 a x, después se aplica a f. ¿Qué es esto? Pero ellas solas se mutilan, ellas solas eliminan, se cancela, esta se va con esta y me libera la x. Luego, también esta composición la puedo hacer al revés, es decir, aquí primero apliqué f a la menos 1, después apliqué f, pero también puedo aplicar f primero. Miraría así, ¿ves? Eso se llaman composiciones izquierda y derecha de la función inversa. Así, ¿ves? Por ejemplo, usar y. Esta sería la composición por la derecha, la inversa, ¿verdad? De la inversa por la derecha, esta sería la composición por la izquierda. Pero si este y pertenece al rango de f a la menos 1 o al dominio de f, estas se van a cancelar también y de eso me debe quedar y. Esas son las propiedades que le estaba recordando o mencionando, o por lo menos estaba leyendo en la definición que aparecen. No más que ellos lo hacen de un solo, ya no ponen composición, eso se ve aquí. Sería f de y aplicándole f a la menos 1 o f a la menos 1 aplicado. Y estas se van a cancelar y me libera el y, pero con un cuidado, que y debe estar en el dominio de la función esta f. Es decir, de la primera que aplicó o en el rango de la segunda. Voy a borrar esto porque este es palabrerío, porque es un recordatorio nada más, pero vale la pena hacer un pequeño comentario, ya lo hice, para no estar tan perdido del todo. Voy hacia abajo. Entonces, tengo esta equivalencia y aquí nos hacen mención directa en la definición. Otra vez, problema con el apuntador. Que de esta x, recuerdo que es el argumento del seno a la menos 1. Y ese x por definición debe estar entre menos 1 y 1. Es decir, el dominio de la inversa, que es la x acotada de menos 1 y 1. Cuando uno va a encontrar el dominio de funciones trigonométricas inversas, seno, también el coseno es igual, lo que uno hace y lo que interpreta esto es argumento, lo que pasa aquí se llama x esta vez, acotado entre menos 1 y 1. Se parece al dominio de período en el seno que se acotaba entre 0 y 2pi. Pues ahora el argumento se acota entre menos 1 y 1 para encontrar el dominio de la inversa. Y para el rango, la y, porque la y es el rango, es la imagen, estoy hablando de la inversa, todo esto con respecto a la inversa, el seno inverso, para encontrarlo, el y, ese y, ¿quién es? Ese y no lo vamos a encontrar de aquí, sino que lo vamos a encontrar de allá, ¿ven? Para eso es necesario encontrar la función trigonométrica inversa. Es decir, si este es un seno, este es inversa. Pero si este es la inversa, el seno normal es la inversa de él. Son mutuamente inversas, pues. Si a mí me dan la inversa, que es seno a la menos 1, para encontrar el rango, ese tiene y. Pero ese no lo voy a poder utilizar porque si uso esa y, este rango siempre será el mismo, de menos pi medio pi medio. Para utilizar este y que se refiere aquí, se refiere al y de la inversa del seno inverso, que sería un seno ordinario. Y esto que está de aquí para allá se llama inversa. Es la inversa del seno inverso. Una vez que tenga usted esa inversa, pues va a proceder a calcular el rango y a eso se refiere esta expresión. Venga, entonces, voy a hablar ahora de imágenes, un gráfico con círculo unitario para que lo miremos. Según la definición, está operando más o menos así. Voy a hablar del rango, de la y, de esta y. Según la definición, si hablamos del círculo unitario, el seno inverso opera desde menos pi medio, que es este que está aquí,
hasta pi medio. ¿Qué quiere decir eso? No lo necesitamos mucho ahorita, pero para calcular, usar la máquina así. Eso es lo que me dice el rango. Aquí está acotada la y. Quiere decir que cuando usted calcula seno inverso de algo, seno a la menos 1 de algo por supuesto, que esté entre menos 1 y 1, porque es lo que dice, entre menos 1 y 1. El resultado esperado, el ángulo, porque el inverso, la inversa de esa función, a ver si damos otro color, para no estarlo con este, quiere decir que el lado terminal de los ángulos en la respuesta al aplicar la inversa va a estar en el primer cuadrante o va a estar en el cuarto cuadrante. Un seno inverso devuelve resultados solo en el cuadrante 4 y en el cuadrante número 1. Por definición, vamos a borrar un poco. Por definición, lo puedo ver aquí. ¿Vemos? Por definición, ¿verdad? Total que ya me quedé otra vez sin herramienta de dibujo. Y parece que vamos a sufrir. Esto, ¿eh? El rango de la función inversa siempre va a estar entre menos pi medio. Los resultados angulares, los lados terminales de esos ángulos, siempre van a estar en el cuarto cuadrante o en el primero. Perdón, en el cuarto cuadrante y en el primero. Ahora, ¿qué es eso de inversa? Yo voy a repasar un poquito de 110. Si nosotros nos vamos al círculo unitario, voy a hablar del primer cuadrante para que tengamos unidad de eso de inverso en general, porque no estamos seguros si usted ya vio esto. Cuando hablamos del círculo unitario, supóngase que usted tenía un ángulo que le llamaba teta y aplicaba el seno de teta, por ejemplo. ¿Qué era el seno de teta? Así, ¿ven? ¿Qué es el seno de un ángulo? Ese seno, bueno, aquí había un valor de X, ¿no? Ese seno de ese ángulo nosotros decíamos que se igualaba a un Y. En realidad lo que estoy viajando es al eje Y. Los senos, los que hacen es llevarme desde un punto en la circunferencia al eje Y. Aquí se llama Y, pero ese Y por definición se llama seno de teta. Ahora, ¿y qué cosa es cuando yo aplico el seno inverso de? ¿Qué cosa es eso? De repente no lo ha visto usted en teoría de 110. Voy a cambiar de color, que no se me ve muy bien. A ver si me deja esto, porque hay que pedirle gusto primero. Media hora para cambiar esta cosa. Por fin. Es decir, si yo quiero calcular el seno inverso, primero, ¿a qué se lo voy a calcular? ¿Qué ve en el argumento? Note usted que aquí dice que un X. En la inversa van X. Y esas X son números reales, no son ángulos. Cuidado, la X no representa un ángulo. Primero, la función inversa se aplica a números reales, pero solo a números reales que estén entre menos 1 y 1. Este Y, que es el rango, estos sí son ángulos. ¿no? Estos sí son ángulos, pero esos ángulos, a lo que se le aplica es un seno ordinario. A ángulos se le aplican senos, pero a lo que se le aplica un seno inverso no es un ángulo, sino que va a ser un número real. Es decir, que no tendría sentido hablar de seno inverso de repente de 5 pi tercios. Y hasta ni siquiera podría utilizar el círculo unitario. Esto, a menos que lo interprete como un número real, pero siempre y cuando ese número real esté entre menos 1 y 1 tendrá sentido, si no, no. En términos generales, entonces, la X del seno inverso va a ser un real siempre, pero no cualquiera. Recordemos eso, porque hay que saber qué es lo que resuelve el seno inverso. Reales entre menos 1 y 1. Y el seno ordinario, que hasta hoy sabía usted que se aplicaba a ángulos, ahora hay que tener cuidado y debe quedar totalmente claro. Cuando aplica seno es a un ángulo, en radiano o en sexagesimal. Y cuando aplica seno inverso es a un número real entre menos 1 y 1. ¿Y qué pasa entonces si no está entre menos 1 y 1? Ese valor del X, el seno inverso no va a existir. Recuerde que el seno inverso lo que me da es un ángulo, me da un Y. Y ese Y por definición es un ángulo. Ojo con eso. Seno inverso me devuelve un ángulo. Y el seno normal me da un valor en el eje Y. Entonces regreso a mi círculo unitario. Sabíamos nosotros que para ir del punto de la circunferencia al eje aplicaba senos. Si quiero ir al eje Y, mi viaje, mi medio de transporte es seno de teta. Ajá, y si quiero regresar ahora del eje Y a donde estaba antes, eso es exactamente lo que es una función inversa. Del punto al eje Y seno y del eje Y al punto seno inverso.
quiere decir que este seno inverso se aplicaría a un y, si así le estoy llamando. Le aplicaría a un y entendiendo que ese y es un número real, porque en el eje y son reales. Lo que pasa es que en la definición aquí no se escribe inverso, ¿verdad? No se escribe y, sino que se escribe x, ya con las transformaciones, porque se hacen una pequeña transformación y se usan otras teorías. Pero en el fondo, si yo quiero viajar al eje y, lo hago con un seno, para allá, y aquí está el eje y. Y para regresar al punto sobre la circunferencia lo hago con un seno inverso, viaje de ida y viaje de vuelta. ¿A qué se parece eso? A los días que ustedes iban a la universidad y iban de su casa al aula, a la universidad, y de la universidad a su casa. Podíamos imaginarnos que el seno era para llevarme de la casa a la universidad y el seno inverso para regresarme donde estuve antes. Más o menos es así. Entonces, en términos generales, podemos poner una observación. Pongan la observación si quieren en el cuaderno para que no se le olvide. El seno inverso se aplica a números reales comprendidos entre -1 y 1 cerrado. Y el resultado obtenido es siempre un ángulo. Y el resultado obtenido es siempre un ángulo. No lo voy a olvidar nunca. Siempre es un ángulo, cuyo lado terminal quedará ubicado en el cuadrante número 4 o en el cuadrante número 1, por definición. Escriba eso, que es lo que estoy interpretando con ustedes ahorita. Por definición. Y ojalá lo sorprenda con la teoría otra vez. Estamos bien, entonces ya estamos saliendo con la nueva función, que esta es la extraña. De senos usted sabe un montón, pero de esta inversa, nada. Por eso estamos arreglando maletas. Repito, este rango, para que no se le olvide en un seno, no olvide el plano cartesiano, solo dibuje la mitad de la circunferencia que corresponde de menos pi medio, para que no se le olvide nunca dónde va a encontrar los ángulos usted, hasta pi medio. Podemos hacer pruebas y agarramos calculadora, saque calculadora, escriba valor aproximado, calculadora, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa? Y agarremos seno inverso, para que vayamos entendiendo esto ya, y no quiero irme mucha plática, vamos a la acción. Voy a agarrar números, los números permitidos, voy a empezar con los números válidos, cualquier número que esté entre -1 y 1, es decir, si yo tomo un eje, y voy a tomar valores desde el intervalo cerrado, desde -1 cerrado, supóngase, hasta llegar a 1. Lo voy a partir en 2 para que miremos el resultado. Voy a tomar la mitad aquí. Yo sé que aquí está 0. Por lo tanto, aquí habrán X negativo, ¿ven? Y a la derecha de ese 0, hasta llegar a 1, habrán X positivo. Quiero ver qué cosa me da, para que se fijen ustedes. Para que vayan comparando. Lo que quiero es agarrar valores de aquí y ver los resultados donde la definición menciona. Si está en el cuadrante 4, el cuadrante 1, y este es el cuadrante 4. ¿Dónde está? Voy a empezar con un número positivo, pero que esté entre 0 y 1. Aquí. Podría ser, por ejemplo, punto 1. Punto 1. Está claro que punto 1 está entre -1 y 1, pero lo estoy tomando en la parte positiva, un poquito de color. Problema con estos colores. Este sería aquí, ¿ven? De aquí hasta ahí. Abierto en 0 hasta llegar a 1. Estoy tomando un valor aquí. ¿Qué ando buscando? ¿Qué quiero ver? Si ese resultado está en el cuadrante número 4 o en el 1, para que vayamos viéndolo sin necesidad de estar con calculadora. Desde el momento que yo vea qué argumento tiene un seno inverso, yo debo saber en qué cuadrante está. Esto me va a ayudar. Las opciones son, si está en el primer cuadrante va a ser positivo el ángulo, se está midiendo así, ¿ve? Pero si está en el cuarto cuadrante no lo va a entregar con esta medida, nunca, es al revés, va a ser negativo. Ojo con esto, porque así opera. Es decir, si un ángulo está en el primer cuadrante, aplicando el seno inverso, lo va a dar positivo, porque aquí solo ángulos positivos hay, solo hay agudos. Y si está en el cuarto cuadrante, no lo va a entregar con las medidas tradicionales que nosotros hacemos, porque aquí no sería un ángulo en el cuarto cuadrante. Se fijen ángulo en el cuarto cuadrante, pero gigantesco. El seno inverso solo opera aquí. No olvide que no tiene capacidad de meterse a estos cuadrantes. Ahí no podría. Entonces voy a aplicar. Viene otro lío. Ajá, ¿y en qué respuesta voy a obtener? Sé que está en el fondo va a ser un ángulo, por lo que acabo de decir. Sé que es un ángulo. Voy a llamar teta. Pero medido ¿cómo? Nosotros sabemos que los ángulos se pueden medir en sexagesimal o en radianes.
Y aquí viene otra cosa interesante también. El seno inverso por sí mismo no tiene sistema. El sistema tiene que cargarlo usted. Si quiere que la respuesta esté en radianes, ponga su máquina en modo radianes, como lo hemos hecho siempre. La respuesta aquí va a ser un ángulo en radianes, pero nunca le va a poner el número pi porque la máquina no rebasa la capacidad de memoria. Recuerde que este número tiene infinitas cifras. La máquina por lo general no lo puede poner exacto nunca, el número pi. Entonces le va a dar un decimal raro que no se va a entender bien. Es claro que si yo quiero saber de qué ángulo se trata, puedo utilizar el plano cartesiano con eje en radianes, que recuerden que aquí había primero y lo podía aproximar. Todo eso me sirve. Aproximarlo como decimales y luego seguir con lo demás. Para no andar con esos pleitos, cuando uno calcula inversas, ¿estamos? Siempre usa sistemas hexadecimal porque eso me da una idea, son grados. Y yo puedo incluso imaginarme el plano cartesiano con sus 4 cuadrantes. Entonces, no vamos a utilizar inversas con radianes. Primera observación. No. Licenciado. Sí, señor. Ajá. Disculpe, ¿puede repetir lo que dijo acerca de cuando calculamos una inversa que se me quedó pegado? No, hable un poquito más fuerte, aquí está lloviendo, casi ya no lo entiendo casi. Déjeme darle más volumen a mi micrófono, permítame. A ver si le damos un poquito más de volumen. A ver, ¿dónde está, señor? Aquí. Presente. La pregunta era que si podía volver o repetir lo que dijo Tampoco. acerca de que tuviéramos en cuenta a la hora de calcular un seno inverso. No escucho nada. No le entiendo. Vamos a ver, aquí le doy volumen. A ver. Que si puede repetir lo que dijo que teníamos que tener en cuenta a la hora de calcular un seno inverso. Ok. Despacio. A ver si andamos. ¿Qué es lo que tengo aquí ahora? Tengo varias pantallas. Venga, sí, ve. Cuando uno va a calcular senos, o bueno, funciones trigonométricas inversas cualquiera, la que usted quiera, porque la puede ver con la calculadora, ahí me con programa. Nunca vamos a usar el sistema en radianes. No. Porque la máquina me va a dar un número extraño. Lo vamos a dar en sexagesimal. Siempre. Acuérdese. No digo el resto. Siempre es de sexagesimal. Por lo tanto, para este que queremos calcular, yo no sé, y le aclaré lo que me pidió, solo sexagesimal, no lo olvide. Para este que queremos calcular nosotros, ahora sé de en adelante que no debe estar la máquina en radianes. Este seno inverso no tiene sistema. El sistema, recuerda, máquina en sexagesimal y agarre su programa. Busque la tecla por ahí que diga seno inverso y agregue punto 1. Aquí me va a dar un ángulo. Tiene dos opciones. O es positivo, agudo, está en el primer cuadrante, o es negativo, está en el cuarto. Solo son las únicas posibilidades. Y aquí queremos aprender qué pasa con un seno inverso de un número positivo. Ayúdenme, ¿cuánto les dio? Y lo pongo aquí en el 5.73. 5.7. Eso siempre serán grados. Nunca son minutos y segundos. Si lo quiere, ya escucharon, ¿verdad? Si lo quiere en grados, minutos o segundos, lo transforma usted. Pero originalmente la máquina devuelve grados en decimales, pero grados. No lo olvide. Luego, voy a hacer lo mismo, está en el primer cuadrante, ¿verdad? Y aquí ya tengo la primera observación. Si el argumento de un seno inverso es positivo, el ángulo correspondiente siempre quedará ubicado sobre el primer cuadrante. Ya lo aprendí. Puedo hacer otro. Voy a agarrar este mismo número que se llama punto 1, pero lo voy a poner negativo. Espero, ya creo que estamos aprendiendo esto, que el lado terminal quede en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, espero un ángulo negativo. No hay otra opción, porque es la única forma como el seno inverso mide. Manos a la obra. Seno inverso de menos punto 1. Menos 5.7. Y lo vemos, es decir, es el de arriba, pero con signo cambiado. Mire qué interesante. Es decir, que el primero está medido de esta forma, ¿eh? Y el segundo está medido hacia abajo, pero es el mismo, son reflejos. Son hasta reflejos. Podía imaginarme estos ángulos de esa manera, pero no quiero alarmar. Solo es suficiente con esto. Viene la observación entonces. Ahora pongamos teoría. Como hemos acostumbrado siempre. Vaya, pues no me va a dejar borrar esta cosa. Se está poniendo bueno aquí. No me deja borrar. Ahí hasta fin. Media hora para borrar. Entonces vienen las observaciones que queremos poner. Aquí quitamos esto. Las observaciones. La número 1.
Estamos hablando de valor aproximado, no lo olviden. Observación. Si seno a la menos 1, escriba, se aplica a un número negativo, entonces el ángulo obtenido siempre es agudo. O su lado terminal está en el cuadrante número 1. Y la otra observación 2. Si seno a la menos 1, está poniéndose bueno aquí, poca lluvia, pero fuertes truenos, se aplica a un número negativo, no olvide que estoy hablando de números aquí, ¿ves? Yo estoy hablando de ningún otro lado, no cualquier negativo. Y si no, póngale entre menos 1 y 0, pero negativo. El ángulo siempre se ubica sobre el cuarto cuadrante, pero es negativo. Pero es negativo. Vamos a hacer una pequeña práctica. Por simple inspección, quiero que me respondan. Por simple inspección, seno a la menos 1 de 5 tercios. Primera pregunta. ¿Existe el seno inverso? 1. Si es sí, No, ¿en qué cuadrante No existe. ubicaría No. el lado terminal? no existe. No existe. ¿Estamos? No existe. ¿Por qué? Porque no está entre menos 1 y 1. No tengo que hacer nada. Ahora le cambio el denominador. Es 5 sobre 31. ¿Existe? Sí, sí existe. Sí existe. Yo no les escucho nada. Me han de escuchar ustedes bien, pero aquí casi no les escucha nada. Existe. Me ha tocado suspender la clase, yo no escucho nada, no entiendo lo que hablan. Sí existe, Lick. Sí existe. ¿En qué cuadrante ubicaría usted ese ángulo? Primer cuadrante. Lo dicho, primer cuadrante. Es decir, no es complicado. Y aquí lo Primer estamos cuadrante, sacando Lick. todo. Estamos interpretando la definición para el uso manual. Agarro otro. Se le habrá ido la luz a Lick. Yo creo que sí. A lo mejor fue eso. Pero todavía está de host. A lo mejor le va a costar detectar que ya se fue. Ahí voy, Elber. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se fue la luz ahorita y fue a conectar la batería, que no la había conectado. A ver si me... Buena. Buenas, Lick. Licenciado. Buenas, Lick. 1, 1, 1, 1, 2. ¿Me escuchan? Sí, Lick. Sí se escucha, Lick. Estoy sin luz, no me va a durar mucho la batería. Voy a hablar un poquito más. Si se apaga la máquina, si se termina, porque ahorita se cortó, se fue la luz y se cortó la señal. Si se va la señal, me esperan 1 o 2 minutos. Y si no regresé, porque ya se me terminó la batería. Ok. Voy a seguir. Les hablaba del seno inverso. Una pregunta adicional. Ya sé entonces cómo más o menos y qué ocurre cuando el seno inverso se aplica a un valor real. ¿Qué es lo que espero? Esto se llama X y esto se llama su dominio. El seno inverso entonces, su dominio está entre menos 1 y el rango siempre está entre menos pi medio a pi medio. Hasta ahí vamos a dejarlo, por lo menos esa primera parte. Esto va a ser idéntico en el seno, en el coseno, en la tangente. La interpretación es la misma. Con una que nosotros podamos interpretar, las demás caen por su propio peso. Ahora quisiera hablar de la gráfica. ¿Cómo se va a graficar? ¿Qué se usa para graficar? Entonces, comentarios nada más.
comentar, no estoy graficando ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que se hace para graficar? O lo ponemos como observación. Para obtener la gráfica de un seno inverso y un coseno inverso, usaremos un rectángulo auxiliar. Recuerden que estas no son periódicas. Un rectángulo auxiliar, donde la base será el dominio de la función. Para este caso, esta base iría el argumento acotado entre -1 y 1. Aquí, según definición. Y la altura siempre será el rango, es decir, que va a ocupar esa Y. Es decir, que se acota la Y o el argumento de la inversa entre menos pi medio hasta pi medio. ¿De dónde estoy sacando eso? Te lo muestro. De la definición. Con la única diferencia que este Y no es este, aunque es la misma letra, sino que ese Y será de la inversa, que es un seno. Repito, el rango, para obtener esa Y, le llamaremos argumento también, pero en la inversa no es argumento. Donde es argumento es en el seno, que es la inversa del seno inverso. Por lo tanto, aplica lo que nosotros teníamos. Si quiero rango, primero necesito un seno de algo. Y ese argumento del seno de algo es lo que se va a acotar entre -1 y 1. 1, 2, perdón. Ya llevo entonces que va a ser dominio, el ancho, y el alto, el rango. Luego vemos cómo lo calculamos. Finalmente, las formas gráficas, ¿cómo van a ser? A la mitad de ese rectángulo, el mero centro, es decir, punto medio del dominio y punto medio del rango. Es decir, que aquí habrá punto medio, pero de estos yes. Y abajo habrá punto medio, pero de estos X, que en el fondo sería dominio, y esto sería rango de la inversa. ¿Cómo van a ser las gráficas? Y viene el comentario final. Las formas gráficas son similares. Me voy a acercar un poquito al micrófono. Son similares a paredes izquierda y derecha de relojes de arena. Te los muestro. ¿Quién no conoce un reloj de arena? Mire, esta podría ser una pared. Aquí viene la otra. Y el reloj de arena se completaría así, ¿ves? Como una especie de copa. Así se me ve el reloj de arena. Pues la gráfica será esta, que es decreciente. Es una posibilidad. O será la otra, que es creciente, esta, ¿ves? Y no hay más opciones, limitada por ese rectángulo que nosotros hicimos. El que nos servirá de guía será ese rectángulo que les acabo de mencionar ahorita, es este, ¿eh? Y las gráficas quedarán dentro. Este punto, donde ellas son comunes siempre, porque ya tengo dibujado, es un punto de inflexión. Note usted que esto sería cóncavo hacia abajo, en la primera, y luego cóncavo hacia arriba. En la otra, cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Este sería un punto de inflexión siempre, y en el método gráfico hay que encontrarlo. Es el primero que se obtiene. ¿Estamos? Entonces la gráfica la puede hacer aquí. Puede ser, si quiere usted, de izquierda, tipo reloj de arena. O podría ser derecha. En ese caso decreciente, ¿verdad? La otra posibilidad es que crezca. Buena pregunta sería, ¿y de qué depende? Porque también los parámetros me van a decir cuándo crece y cuándo decrece. El rectángulo no debería estar visible. Por lo general el rectángulo se hace suavecito y punteado. Solo tiene que mostrar usted si es pared de izquierda o si es pared derecha. Claro que en mi clase puede dejar el rectángulo, pero suavecito y no continuo. Es decir, que debería aparecer así. Solo es una guía nada más. Te muestra el punto de inflexión. Ahí lo tengo. Luego, para ver esto me voy a ir al software. Tenemos un software por ahí.
para que lo podamos usar. Particularmente, ¿dónde está mi mouse? Ya no lo miro. Aquí está. El software que les estaba haciendo mención, pues el viejo GeoGebra, que nos puede servir para esto. Y aquí les tengo gráficas indicadas. Voy a mostrar la primera. Es claro que esa gráfica sería una gráfica creciente que pasa por el origen. No está el rectángulo. Si quisiera dibujar mi rectángulo, todavía no digo qué gráfica es, ¿verdad? Lo miraría así. Ese rectángulo se miraría así, ¿ves? Y luego iría para arriba, luego a la izquierda y hacia abajo. A eso me estoy refiriendo. Y este sería el punto de inflexión. Estén a la mitad del recorrido. ¿Qué gráfica es eso? La voy a mostrar ahora. Déjenme borrar esto. Déjenme borrar. ¿Qué gráfica es? Aquí la tengo. Es arc seno inverso de X. Y he puesto el dominio entre menos 1 y 1. Es decir, que arranque en X desde menos 1 y termina en 1. Está claro que lo que tengo en este momento, déjenme compartir pantalla que lo quité. Permítanme, otra vez. Lo que acabo de trazar en este momento sería esa gráfica. Arcoseno de X desde menos 1 y 1. Ahora, ¿qué funciones vamos a graficar nosotros? Déjenme buscar la tinta otra vez. Las que nosotros vamos a graficar son y igual a seno a la menos 1 o arcseno, que es lo mismo, de bx más c, con lo mismo, la misma letra de antes, más un d. Esto es lo que nosotros vamos a graficar y vamos a irnos refiriendo ya de esa forma. Y la otra que graficaríamos con el mismo proceso, solo es la definición que cambia un poquito, es coseno a la menos 1 de bx más c más d. Con estos bombazos que suenan aquí ni me puedo concentrar, esperando que venga el siguiente. Venga, hay que estar concentrado, ¿no? Entonces, está claro que el que estoy tomando como gráfica ahorita corresponde a un seno inverso, colores, cambiamos de color. A ver si me deja esto, me da permiso de graficar con otro color, ya me dio. En el caso sería cuando A es positivo, porque vale 1, en ese caso A vale 1, y es mayor que 0, es decir, que es positivo. En el seno inverso, de aquí no puede salir ningún signo, porque las propiedades no se cumplen, solo son para el seno. Eso quiere decir que la gráfica que acabo de tener ahorita, el responsable de que crezca es A nada más. Ya se lo voy a probar. Entonces reviso. Mi primera gráfica es seno cuando vale 1 y B no importa el signo. Puedo ponerle el signo menos ahí también para probar qué pasa cuando B cambia el signo. Lo que estoy tratando de decirles que quiero aprender por simple inspección cuando la gráfica va a crecer, porque la otra tendría esta forma. La otra posible forma era esta, decreciente. Pero estoy viendo qué ocurre con ello. La siguiente gráfica, voy a quitar esto que tengo aquí, todo este montón de rayas, y a pedir permiso otra vez al software si me permite borrar. Por fin me permitió. Aquí tengo la otra, ¿ven? Es seno inverso del mismo X, lo único que le cambió fue el signo A al coeficiente. Quiero ver cómo es la gráfica. Y aquí voy a saber ya de una sola vez cuándo va a crecer y cuándo va a decrecer. La libero y miren lo que pasa. Está en verde. Claramente, si el coeficiente A de la forma nuestra es negativo, la gráfica decrece. Es la pared izquierda del reloj de arena que se completaría así, ¿ves? Y cuando A es positivo, sería la pared derecha, es decir, decreciente para A negativo. Voy a poner el resumen aquí mejor. Que no quiero usar estas tintas como un desastre. Esto sería para A menor que 0. Apunte. Y esto sería para A mayor que 0. Lo estoy viendo aquí. He tomado un A igual a 1 que es positivo y he tomado un A igual a menos 1. El argumento lo dejé igualito. No hay ningún problema. Y adentro no va a salir signo porque son inversas, por lo tanto es el A el responsable. Listo.
Ahora voy a hacer otra modificación. Voy a borrar esto. Vamos a ver. Quitemos esto. Voy a hacer otra pequeña modificación. Voy a cubrir una. Me voy a quedar con la que está en rojo, que corresponde al seno inverso de X. Quito la verde. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo modifico el argumento de ese seno y le clavo un signo menos a B? Sería el BX, ¿verdad? Y le pongo nada más -1. Quiero ver si afecta la forma, si la cambia o sigue siendo la misma. Le voy a dar Enter. ¿Estamos? ¿Dónde me quedé? Perdido. Tengo el seno de -X. ¿Estás viendo? Tenía antes, voy a volver a donde estaba antes. Tengo, quito el signo para que vean ustedes. Doy Enter. Es el seno inverso de X. Cuando A es igual a 1, B es igual a 1. Ambos tienen el signos iguales. ¿Qué pasa si el coeficiente B es negativo y el A es positivo? Es decir, tienen distintos signos. Pues quiero verlo, solo lo modifico aquí, pues. Y cambio el signo. Así puedo darme cuenta, sin que nadie me lo diga, yo los estoy estudiando, los parámetros. ¿Y qué pasó? Vuelta, ¿verdad? Es decir, lo que está diciendo no es tan cierto. Aquí tengo entonces, en este caso, voy a mi apuntador. En este caso estaría tomando A positivo y A y B de la forma, porque aquí va a ser BX negativo. Ya, tenemos una forma entonces con comentarios. Sí afecta entonces el signo de A y B. Voy a poner los dos negativos ahora. Esto sería cuando tienen signos contrarios. ¿Y qué pasa cuando tienen los mismos signos? Ya vi una por lo menos. Voy a borrar esto. ¿Qué pasa si tienen el mismo signo? Por ejemplo, es decir, voy a ponerle menos aquí. Ya había visto uno. Cuando A era 1 y B era 1, me dio la que era creciente. Así, ¿ves? Voy a ponerle el signo menos afuera. Para que el A sea negativo, ir sacando conclusiones ya. Y voy a dar Enter. ¿Qué pasó? Se volvió a la pared derecha. Y ahora sí, yo voy a tener las conclusiones que quería, que estaba hablando mal. Entonces, si A y B tienen igual signo, la gráfica o la rama siempre será creciente, será la pared derecha, digamos, faltaría a la izquierda. Pero cuando A y B tienen distintos signos, entonces se vuelve decreciente. Voy a hacer el resumen con ustedes. Tengo los dos negativos. Si le quito el signo a uno de ellos, por ejemplo, a este A, miren lo que va a pasar y hacemos el resumen y lo ponemos decreciente. Entonces voy a resumir para que ya les quede de un solo. Ya podemos hablar de la gráfica sin tener ningún método, pero ya podría hablar. Sería 1. Si A y B tienen distintos, pongámoslo aquí abajo mejor. Si A y B distintos signos, entonces decrece. Y la gráfica es de esta forma. Vamos, que me quede bien. Sí, la pared izquierda, pues. Ahí está. Y 2. Decrece, ¿ves la pared izquierda? ¿No? Sí. A y B tienen igual signo. En el seno estamos hablando. Entonces, crece. Y la gráfica siempre será la pared derecha. Es decir, la otra que no tomé. La hago pequeñita. De esta forma. Esta le podemos llamar decreciente. Y esta le llamamos creciente. No olvides que antes de graficar, imagínese un reloj de arena. Para que no le cueste. Pero va a necesitar ese rectángulo. El reloj de arena se completaría así, ¿ves? Más o menos como una copa. A eso me estoy refiriendo, la forma de pared, reloj de arena. Hoy una copa, pues. ¿Estamos? A eso me refiero. Las paredes y las gráficas del seno inverso será cualquiera de estas, ¿no? A la que decrece o la que crece. Lo mismo pasa con el coseno. Las formas son similares. Ya tengo mi resumen. ¿Puedo preguntar?
Creciente o decreciente la siguiente función trigonométrica, seno inverso. Ver. Menos 3, seno a la menos 1, de 1 menos 5x más pi. Opciones de Decrece. gráfica. ¿Sería? Crece. Crece. ¿Por qué? Decreciente. Porque- Excelente. Lo voy a dejar hablar porque no deja hablar. Estaba oyendo los videos que es que a veces no los escucho bien, no entiendo. Me voy a callar un rato mejor para que participen ustedes, no deja hablar. Empieza a contestar y yo lo corto. ¿Qué le parece? Pido participación y a la hora que va a hablar, cortar. Sin comentarios, ¿verdad? Ok. Entonces, es claro que la gráfica debería ser esta, ¿eh? No sé qué si pasa por el origen. Para eso me va a tocar encontrar el rectángulo que la contiene y un par de puntos. Como cuál es el punto más alto, el punto de inflexión y el más bajo. Son 3 puntos los que vamos a usar para gráfica. Borremos. Borremos. Sí, me dio chance de borrar esta vez, que esta vez le pega la chiripiolca. Agarro otro. Entonces ya sabría cómo es la gráfica de un seno, pero no sé todavía cómo hacerla. ¿Por qué no hacemos uno? Entonces escriba ahí método de gráfica. Ahora viene lo bueno. Método de gráfica. Ya es la hora. Vamos a ver con la hora 3:50. Estoy viendo ahí. 3:50. Método. Método. Gráfica. Paso 1. Dominio. Y aquí dominio de la función, es dominio de periodo. Estas no son periódicas nunca. Dominio. 2 puntos y seguido. Escriba acotar argumento entre menos 1 y 1. Es decir, Bx, porque así va a ser el argumento para nosotros, más C, acotado entre menos 1 y 1 y resolver para X. Ya lo tengo. Resolver X. Póngalo usted. 2. Número 2. Calcular la inversa del seno inverso. Le puede poner también obtener. Calcular la inversa del seno inverso. Ya sabe, entre paréntesis, que va a ser un seno. Luego mostramos cómo se hace. Y acotar su argumento. No voy a poner Y. Voy a poner argumento. Y acotar su argumento. Vaya, ahora ya no me deja todo el borrado fijar. No me deja usar lápiz. Y acotar su argumento. Total que es un desastre. Entre menos pi medio, pi medio. Argumento. Entre menos pi medio y pi medio. Ya sabe que lo que estoy buscando es la base del rectángulo y la altura. Y pi medio. Sin olvidar que este argumento debe estar en función de y. Recuerde que es la imagen. ¿Sí? 3 punto de inflexión. Punto de inflexión. Y 4, al menos un punto de la gráfica, que puede ser el punto máximo o el punto mínimo. X sub 0, Y sub 0. En este caso, puede ser el max, punto, ¿verdad? O puede ser el min. Por ejemplo, este sería el min para esta gráfica. Y este sería el max. ¿Dónde empieza o dónde termina? Si usted tiene el punto de inflexión y el máximo y la edad tiene que ser decreciente. ¿Y qué tal si tiene el punto de inflexión y aquí le da el max? Entonces la otra. A eso me estoy refiriendo. El punto de inflexión me va a servir y necesito menos el máximo o el mínimo para decidir qué forma va a tener. Debe empezar en ese punto, pasar por el punto de inflexión y tener la forma de paredes izquierda y derecha de relojes de arena.
A eso me refiero cuando hablo de estos 4 pasos. Estamos listos. Este paso 4 es interesante porque aquí nos va a obligar a encontrar imágenes. Estas son imágenes. Hasta ahorita no hemos hecho ninguna práctica, ya las vamos a hacer. Puedo usar el círculo unitario, puedo usar todo lo que conozco. ¿Por qué? ¿Cómo estoy con la hora? 5 minutos, hagamos un pequeñito. Uno que no sea escandaloso. Ejemplo escribo ahí. Queremos graficar y igual al seno a la menos 1 de x, el que ya está en la gráfica. No le pongo parámetros nada más. Entonces empezaría con el dominio, el argumento y ya está listo. X de menos 1 a 1. No tengo que despejar nada, ya está. Para el rango necesito la inversa de este. Para el rango es la inversa. No debería, porque este satisface la definición. Ya sé que está entre menos pi medio y pi medio, pero si hago todo el trabajo se haría así. Lo primero que se hace es despejar para el seno a la menos 1. Ya está despejado. En este caso, si no está despejado, ¿qué tal si llevara más un 3? Quítelo. Despeje para el seno a la menos 1. Escriba inversa, paso 1, despeje para el seno a la menos 1. Entonces aquí lo voy a poner al revés, porque así estamos acostumbrados a despejar. Un despeje normal. Se miraría así, ¿ven? Eso es lo primero, despejar. Luego, aplicar seno inverso, seno normal a ambos lados. Aplicaría seno aquí, como este X satisface la definición, se va a eliminar, me queda X. Y a la derecha se miraría como seno de Y. A eso me refería. Esta es la inversa, es el despeje de X. Pues cuando uno habla de inversa, lo que hay que hacer es despejar para X. La función original viene despejada para Y. Entonces la inversa se mira despejada para X. Y ahora, una vez que tengo esto, que es la inversa, dice la teoría que el argumento, pero Y, se acota entre menos pi medio a pi medio. Es por eso que el rango yo lo pondría, como no hay nada que despejar ahí, de menos pi medio a pi medio, que es la definición, pues. Porque estoy tomando el seno que habla de la definición, hasta pi medio. Eso querría decir que desde aquí hasta allá iría de menos 1 a 1, aquí está, ¿ven? Aquí lo puedo ver, pues va de menos 1 hasta 1. Eso sería la base. Nada más que yo lo haría así, punteado, ¿no? Y la altura iría de menos pi medio, es decir, que aquí vamos a cambiar de color rojo. No borro esto porque esto está horrible, esta cosa aquí. En Y iría de menos pi medio, no está aquí. Hay que ponerlo. Iría hasta arriba, por lo que acabo de hacer, hasta pi medio, que los álgebras tendría que cambiar los identificadores de los ejes. Ya tendría, pero no sabría todavía si es decreciente o creciente. Para eso voy con la tablita. X, Y. Como tengo despejada la Y y tengo despejada la X, puedo darle valores a cualquiera de las variables. A X o a Y, no importa. Si le da valores a X, agarre pues, el extremo izquierdo del dominio o el derecho. Con eso encontrará el máximo o el mínimo. Es decir, yo podría agarrar 1 para X, lo pondría aquí, ¿ve? Y voy a calcular su Y. ¿Estamos? Lo que pasa es que cuando 1 para X aquí, ¿ve? Tomo 1 para X, 1 en X. ¿Qué estoy haciendo en Y? 1. Y calculo su imagen. ¿Qué espero con esa imagen? Que esté en el primer cuadrante o que esté en el cuarto cuadrante. Si está en el primero va a ser creciente. Y si está en el cuarto va a ser decreciente, que es lo que estamos mostrando nosotros aquí ahorita. En el caso nuestro, ¿verdad? Entonces, para eso voy a agarrar 1. Pude haber agarrado también, no valores de X, sino que de Y. Pero si va a agarrar de Y, agarre 1 de estos, donde va a estar el máximo, el mínimo. Pude haber agarrado pi medios. Es decir, agarren Y pi medios aquí. ¿Qué espera? Que la imagen esté en el cuadrante número 2 o que esté en el cuadrante número 1. Si está en el cuadrante número 1, todavía no encontré el punto de inflexión, ¿verdad? Ya la gráfica debería ser una gráfica parecida a esto, pasando por el punto de inflexión. Recordemos eso. Entonces, agarremos X igual a 1, por ejemplo. ¿Qué voy a encontrar? Como ya tengo X, necesito encontrar Y. La función especializada en encontrar Y es la que me dieron, que es la que casi siempre usa el estudiante. O uno de profesor casi lo explica así. Si le doy valores a Y, la función especializada en encontrar X es sustituir aquí para no hacer tanto trabajo, ¿ya? Entonces, como X es la que le he dado valores, voy a sustituir en esta para encontrar Y. Y escribiría así. Y igual a seno
a la menos 1 de 1. Se pone buenísimo esto. Muy, pero muy bueno. ¿Estamos? Primero calculadora y después lo hacemos a mano con el círculo unitario para ver cómo se hace eso, para que vayamos mejorando. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Y medios. Aquí ven. Noten ustedes que en el círculo unitario aquí estaría menos 1, pero su ángulo sabemos que es no 3 pi medio como lo hacíamos antes, porque el seno inverso no se lo va a dar, se lo va a dar como menos pi medios. Es decir, el seno inverso de menos 1 es menos pi medio. Y el seno inverso de 1 que ya está en el eje Y es el ángulo que corresponde a esa medida, va a ser pi medios, el ángulo. O 90 grados, que es lo mismo. Entonces quiere decir que aquí obtuve pi medio. Ahora voy por la gráfica. Claro, no es esa porque aquí ya le cambié parámetro. Cuando x vale 1 es esto, me da pi medio, es este punto de aquí. Me faltaría el punto de inflexión. El punto de inflexión espero que esté a la mitad de esta carrera. Es decir, que esta gráfica está sobre las diagonales, pues, de un rectángulo así. Por aquí estarán las diagonales. Aquí estará el rectángulo. Y necesito ese punto de inflexión. Voy por el punto de inflexión. Para ello, ¿qué hago? Punto medio en X del dominio y punto medio en Y. El dominio va de menos 1 y 1. Pues entonces encuentra el punto medio. ¿Cómo lo hacía? Sumando menos 1 más 1 partido entre 2. Ese es el punto medio del dominio. ¿Cuánto me da eso? 0. Que es este, que pasa por el origen, pues. Pero me falta el punto medio en Y. ¿Y cómo encuentro el punto medio en Y? Puedo ponerlo así, punto medio en X y punto medio en Y. Si quiero lo pongo así para que no se le olvide. ¿Cómo lo calculo? Sumando las coordenadas. ¿Y quién va a ser? El rango estaba desde menos pi medio a pi medio. Dice desde menos pi medio hasta pi medio. Ya terminamos. Ahorita ya fue aquí la tronadera. Ahora. Sobre 2. Esa era la forma de calcular punto medio sobre una recta. Y esto me da 0 también. Es por eso que el punto de inflexión está en el origen. Y la gráfica debe empezar allá, pasar por ese punto medio y terminar en menos 1. Pues aquí está el menos 1. Aquí estaba el rectángulo que nosotros pedíamos hacer. Ya tengo la gráfica. Esta es la gráfica del seno ordinario, que es creciente. Esta vez cuando A es positivo, que es 1, y cuando B es positivo, que es 1, que ya sabía que era creciente desde el principio. Pues con estos pasos pequeñísimos podemos graficar un seno inverso. Voy a dejar una tarea. ¿Ya hemos tarea? A ver cómo andamos. La puede probar con GeoGebra primero. O la intenta usted primero y después se bate en duelo, en combate con GeoGebra, a ver qué tal. A ver quién está mejor. Venga, entonces, supóngase que le piden graficar Y igual a 1/3 seno a la menos 1 de 1 menos 2x. Y aquí le voy a poner el parámetro menos pi. Le voy a ayudar la primera parte, a que la gráfica la haga usted. Aquí tengo. Ya sabría, si es más, si quiere puedo poner la forma gráfica. Entiendo que tiene signos cambiados y debería ser de esta forma. La gráfica debería ser así. No necesito esto, saber cómo debe ser. ¿Por qué? A menos que no me pidan me pidan algo analítico nada más, que no ocupe la gráfica. Puedo ocupar eso. Pero el método me lo da de un solo. Voy a tener el punto de inflexión, el punto máximo mínimo y yo hago la gráfica. No necesito saber si es positivo o si es negativo. Para nada. Para gráfica no. A menos que me haga una pregunta acuciosa. Empezaría con el dominio. Facilísimo. 1 menos 2x acotado entre menos 1 y 1. De esto ya sabe trabajar bastante. Si trabaja con seno, que era más complicado. Despeje para x menos 2x. Y aquí no valen canciones, está sacando signos. Acotado. Este 1 pasaría al otro lado, restando sería menos 2. Y pasaría restando al otro lado, sería 0. Ahora pasa el 2 dividiendo, pero se convierten en mayor o igual. Los dos. A la izquierda me quedaría 2 entre menos 2, menos 2 entre menos 2, que es 1. Y a la derecha me quedaría 0. Ahora dele vuelta. X estaría acotado desde hasta. Y arrancaría en 0, vuelta. Terminaría en 1. Es decir, que la gráfica, el rectángulo, ya sé cuál es la base. Voy por el rango. Para el rango, primero se despeja la inversa. Despéjela, como que fuera una variable lineal. Este pi pasa sumando al y y este 3 pasa multiplicando. Entonces lo pondría así. Y más pi
todo multiplicado por 3. Así se miraría a la izquierda, despejando el seno. Y a la derecha pongo seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de, digamos, el argumento no le he tocado. Ok. Fíjense que para el rango, si es el rango el que busco, no necesito seguir despejando. Porque el siguiente paso sería aplicar Y aquí y aplicar seno a ambos lados. Seno aquí y seno allá. Cuando aplique el seno aquí se eliminan porque es la propiedad de la inversa. Pero aquí me quedaría el argumento de este seno, sería todo este. Y para el rango lo que necesito solo es esto. En realidad no necesito sacar toda la inversa. Se usa, pero es el proceso, pero no necesito calcularla. Solo despeje para el seno a la menos 1 y el miembro que lleva Y, acótelo. De ahí va a salir. Es decir, 3Y, 3 por Y más pi. No necesito la inversa completa. Acótelo por definición entre menos pi medio hasta pi medio. ¿Me? Lo tengo. Ahora voy a despejar este 3. Pasa dividiendo, sería menos pi sextos. Aquí sería Y más pi. A la derecha sería donde estoy, menor o igual que pi sextos. Y por último, pasa el pi para acá y pi para allá. Y estaría acotado. Este sería el rango ya. ¿De dónde a dónde va el rectángulo? A menos pi sexto. Súmele, réstele, menos pi sexto, menos 6 pi sexto. Menos 7 pi sexto. Al pasar este para allá, serían 6 pi sexto, pero pasa negativo. Y réstele 1, menos 5 pi sexto. Ya tengo el rango. Es decir, cuando yo grafique mi rectángulo, que hacerlo en el plano, el punto de inflexión va a estar a la mitad. Hay que encontrarlo. Yo no lo he encontrado. Solo calculo el punto medio este en X y el punto medio en Y. Lo que sí necesito, ya sé que esta longitud iría desde 0 a pi. Perdón, de 0 a 1. Esto. Tiene que ser el plano cartesiano. Iría de 0, incluido, hasta 1. Eso es lo que acabo de encontrar. Y el rango iría desde menos pi, 7 pi sextos. Y con esto termino. Hasta, ¿dónde estaba? 5, menos 5 pi sexto. No, es este, pues, que está aquí. Solo me falta saber si la gráfica será creciente o decreciente. Si conozco lo de los signos de A y B, yo hago la gráfica de un solo, no ocupo la tabla aquella, de un solo. Está claro que este A y B son de distintos signos, debería ser decreciente, es decir, ya puedo hacer la gráfica. Lo que pasa es que no se deja que usted lo haga así tan facilito. Para que trabaje un poco, debería por lo menos llevar la gráfica de ese que es esta, ¿eh? Pero ya puesta en el plano. Y no hice el plano cartesiano. Sé que es decreciente. Su trabajo es mostrar ese punto de inflexión o se lo van a pedir. Seguro que se lo piden. Y mostrar por lo menos o el punto máximo que sería darle a X valor de 0. Cuando X vale 0, quiero ver la imagen. Va a ser ese de allá. O el mínimo, cuando X vale el 1 que está a la derecha. Yo solo encuentro la imagen con una tablita. De hecho, estos últimos datos solo sería si me los piden. Si no me los piden, yo la gráfica la terminé porque ya sabía cómo era la forma de la gráfica. Y estas gráficas nunca son periódicas. Olvídese ese periodo. No existe periodo para esto. Y aquí entonces doy por más o menos terminado este ejercicio primero que hicimos. En la próxima clase hacemos uno, hablamos de un par de propiedades, hacemos uno completo. Hablamos del coseno de la definición porque el método va a ser el mismo. Y ahí terminaríamos. Eso sería todo. Nos quedamos entonces aquí. Suficiente por hoy. Voy a borrar esto y nos retiramos. Es decir, que dimos clase a pura fuerza. Vamos a ver si antes de que se vayan, para que vayan a leer, aquí hay gráficas, ¿no? Van con los métodos, están haciendo algunos cálculos, el seno inverso de un medio, cuánto es, les muestran el procedimiento. En la otra clase vamos a agarrar un poquito de habilidades. Quizás creo que vamos a explicar estas propiedades, ¿no? Para ponerles ahí en el examen algo de esto, para que se puedan divertir. Estas son propiedades de la inversa, cómo se hace para simplificar, son simplificaciones. Por lo menos estas poquitas. Se pueden hacer y combinar esto con cosas que ya conoce. Aquí vienen explicaciones, le está hablando lo que yo le comentaba, el círculo. También está hablando de la forma, si este es el seno, la inversa, etc. También hablan del coseno. Entonces, aquí viene la del coseno, ¿no? Se parece, el coseno inverso a la menos 1, coseno a la menos 1, sí, solo sí, X igual a coseno de Y. El dominio es el mismo, pero el rango no se calcula igual. El rango de un coseno va de 0 a pi. Quiere decir que el lado terminal de ese ángulo estará en el primer cuadrante o estará en el cuadrante número 2.
Por eso se dice que un coseno inverso opera cuando devuelve un ángulo en el cuadrante 1 y 2. El seno inverso no, que era de menos pi medio, que era cuadrante 4 a 1. Ya puedo ir comparando. Entonces, el coseno inverso se define de manera similar. La misma estructura porque esta es teoría de inversa. Lo único que cambia es el rango. El dominio es el mismo. Argumento acotado entre 0 y 1. Y rango o la y de la inversa acotado no entre menos pi medio, sino que entre 0 y pi. El resto es igual. Lo vemos en la próxima clase y ahí nos quedamos. Suficiente, pues. Dicho eso, nos retiramos y nos encontraríamos. ¿Cuándo sería la otra clase? Es decir, que Lunes. nosotros terminaríamos la clase siguiente. ¿Alguien de ustedes lleva 110 conmigo? No. Ninguno, pues, porque 110 se suspendió hoy. Vamos a darle el sábado. Bueno, entonces nos encontramos. Buenas tardes a todos. A leer un poco, a repasar esto, a ver cómo andamos. Nos encontramos el lunes. Buenas Nos vemos, tardes. Lick. Gracias. Igual a ustedes.